Muy buenos días a todos. Estupendo veros a todos, a todas aquí en este día. Bueno, bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. En esta ocasión nos hemos reunido para celebrar un acto de homenaje con motivo de la jubilación de don Andrés Carretero Pérez, que ha sido director de este museo los últimos 12 años, desde su incorporación a esta institución en 2010, a la que llegó con el objetivo de dirigir el proyecto de renovación museográfica, que culminó con éxito, con el trabajo de un montón de equipos dentro del museo, fuera del museo, empresas, el ministerio, pero que se consiguió culminar y gracias a su labor de coordinación y de ánimo que nos dio a todos, y el proyecto culminó el 31 de marzo del 2014 con la apertura del museo, de las puertas del Museo del Público. Es también un acto de reconocimiento por los muchos años de trabajo desarrollado en el mundo de los museos. En efecto, Andrés Carretero Pérez, que es doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, se jubila tras una extensa y reconocida trayectoria profesional dedicada a la museología, ámbito en el que es un gran referente. Dentro de su extensa labor, destaca por la dirección de dos proyectos de renovación museográfica en dos museos nacionales. La gran transformación del Museo Arqueológico Nacional, que ya he citado, pero previamente también la del Museo Nacional del Traje. La documentación museológica también ha sido un aspecto de su interés. Y además, a lo largo de estos años, ha desempeñado diversos cargos como subdirector general de Museos Estatales del Ministerio de Cultura entre 1991 y 1994, durante la etapa de los ministros Jordi Solé Tura y Carmen Alborch. Fue director del Museo del Traje entre el 2004 y 2008, subdirector general de museos de la Comunidad de Madrid del 2008 al 2010, previo a su nombramiento como director del Museo Arqueológico Nacional entre el 2010 y el 2022. Bueno, esta primera parte del evento, que hemos querido que fuera como algo más institucional, contamos con la presencia aquí en la mesa de don Antonio Limón Delgado. Él es exdirector del Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, que forma y es parte importante de los inicios de Andrés Carretero en los campos de la antropología, de investigación y también de los museos. Doña Ángeles Albert de León, directora de la Real Academia de España en Roma y directora general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura en 2010, que es cuando se nombra director del Museo Arqueológico Nacional, a Andrés Carretero, con el encargo de sacar adelante su renovación museográfica. También nos acompaña don Gonzalo Ruiz Zapatero, catedrático de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico Nacional, que viene a representar la etapa también de relanzamiento del museo tras su apertura y las relaciones con la universidad.
La clausura de este breve acto estará a cargo de don Isaac Sastre de Diego, director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, que es el órgano directivo del Ministerio de Cultura y Deporte al que está adscrito el Museo Arqueológico Nacional. Bueno, no queremos dejar de agradecer la presencia de los participantes en la mesa, el esfuerzo realizado especialmente por los que viven fuera de Madrid, por los complicados desplazamientos en estas fechas, ¿no? Ángeles Albert viene desde Roma, Antonio Limón desde Sevilla. Queremos destacar también la presencia de la familia de Andrés y los más próximos, como Belén Martínez, que es su mujer y arqueóloga y es compañera de muchos de nosotros en los museos, a Ángela, su hija mayor, a Gonzalo, su hijo, junto con su mujer Victoria, bueno, y por supuesto a todos los asistentes, compañeros, compañeras, amigos, amigas que habéis querido compartir este evento con nosotros. Pero no quiero consumir más tiempo, por lo que cedo la palabra a los miembros de la mesa. En primer lugar, Antonio Limón. Cuando quieras. ¿No? Muy bien. Bueno, pues para mí esta es una ocasión un poco especial porque es la primera vez después de que me jubilé hace ya más de 12 años que hablo en público. Juré cuando me jubilé no publicar nada ni hablar más en público y por primera vez incumplo mi promesa. Es verdad que la incumplo con ocasión de un momento muy especial, porque mi relación con Andrés es muy extensa, muy antigua. Hace ya casi 50 años que nos conocemos, que se dice pronto, y naturalmente pues participado al principio en sus inicios profesionales y académicos con él en una serie de actividades y de tal, que tal vez no son las que luego han sido más conocidas por el público en general, ¿no? Pero que cuando se viven desde dentro, pues se está en condiciones de evaluarlas de otra forma, no físicamente en los museos que han montado, en las cosas que tienen una materialidad tal, sino más en el mundo de las ideas, de las inquietudes, tal. Y de eso me gustaría destacar 3 o 4 cosas, porque no es cuestión de eternizarse aquí ni de una relación tan larga contarla con detalle, claro está. Creo que la primera cosa que me gustaría destacar de Andrés fue quizás una cosa en la que a lo mejor mucha gente no ha reparado, la paciencia que tuvo para formarse durante muchos años. Desde que se licencia e incluso de antes de licenciarse hasta que hace su tesis doctoral pasan más de 10 años. Y en una época en la que trabajar fuera de tener ya una plaza, una profesión, no era fácil porque la investigación tenía unos recursos limitadísimos, casi de una pobreza, casi de hambre, y la verdad es que costaba mucho trabajo mantenerse ligado a una actividad, a una profesión, sin
tener un trabajo retribuido serio y tal. Eso lo llega a tener él hasta 5 años o así después de licenciarse, ¿no? Saca una plaza de museos, pero es curioso porque eso no para su formación. Continúa investigando y continúa tal hasta que se doctora, supongo que a principios de los años 90 o así. Entonces, ese es ha hecho una carrera muy brillante, muy tal, pero detrás hay muchos años de formación, ¿no? Y eso casi no se nota tanto como lo físico, ¿no? Como las cosas que se pueden apreciar desde fuera. Luego, hay un par de cosas en las que me parece que puede haber influido algo en su formación, que es, por un lado, el interés que teníamos los dos por hacer clasificaciones científicas, ¿no? Hacer tesauros jerarquizados y este tipo de instrumentos, posiblemente inspirados pues, en las antiguas guías de campo, de antropología y de tal que manejábamos entonces. Y detrás de eso está todo el desarrollo que ustedes ya conocen, es decir, está todo el sistema de documentación en museos, todo Domus, sale de ahí, de esa afición que teníamos por construir instrumentos de clasificación científica. Y también compartimos una cosa que, hombre, ha dado mucho juego en museos, no siempre a lo mejor en el terreno que queríamos, pero sí es verdad que ha modificado muchas cosas, que era una idea nueva de museo, donde se empieza a divulgar en España, pues esa idea del museo por secciones temáticas, no cronológicas, de tal, que entonces, cuando nosotros empezábamos, no existía en el país, ¿no? Hoy habla la gente, pues este es el área de documentación, este es el área de difusión, este es tal, pero todo eso no existía. Los museos no solo estaban en la más absoluta pobreza, naturalmente, sino que además estaban hechos un poco a la medida pues, del investigador que los regía o que los tal, si eran un poco más grandes, pues había varios y se repartían cronológicamente la materia y tal, pero lo que hoy conocemos y que en gran parte se lo debemos a él, era una de las ideas que fuimos desarrollando poco a poco, pues a finales de los años 70 o por ahí, ¿no? Ya es antiguo. ¿Qué ha pasado? Hombre, pues que parte de esas ideas interesantes, tal, hemos visto que se frivolizaban un poco y que se hacían cosas bajo ese andamiaje con las que no estábamos muy de acuerdo, ¿no? Pero que naturalmente son inevitables. Están ahí y, bueno, se pueden intentar corregir, pero es verdad que esa nueva idea de lo que son los museos, pues no siempre da unos resultados como los que querríamos, pero es lo que hay, ¿no? Y luego, para no alargarme y terminar lo más pronto posible, me gustaría destacar algo que se vio mucho menos, pero que a mí me parece uno de los grandes logros de Andrés Carretero, que es toda la infraestructura que montó del malogrado Museo del Pueblo Español, ¿no? Es decir, una infraestructura muy moderna, muy bien hecha, muy bien
conectada con todo el mundo de la documentación, de modo que se podía ir desde el ordenador a los almacenes como si aquello fuera un camino que se hubiera transitado siempre. Fue una infraestructura la que instaló, esperando el famoso Museo del Pueblo Español, no digerido nunca por este país, que era realmente espectacular, magnífica. Es decir, él se había formado un tiempo fuera en los museos franceses, conocía muy bien museos muy grandes del mundo de los museos nacionales, tal. Yo los conocía también y nunca había visto una infraestructura tan bien hecha, tan bien ideada y tal. Y por último, me gustaría destacar que, aunque siempre ha sido un hombre muy creativo y con ideas muy avanzadas y tal, siempre tuvo los pies en el suelo para saber qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Porque se puede tener mucha imaginación, pero naturalmente hay que podar a la hora de actuar, hay que podar. Y eso es doloroso, pero hay que hacerlo así. Y nada más, muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias y ahora a continuación tiene la palabra doña Ángeles Albert. Pues muy buenos días a todas, a todos. Y antes de nada, un agradecimiento especial y un reconocimiento, no solo a Andrés, pero sobre todo al papel de Andrés, porque que esta sala esté llena y esté llena de quienes están del otro lado, me parece que tiene un nombre y es Andrés. Antonio Limón ha contado una parte de las claves de Andrés desde ser maestro de él y yo desde discípula, no porque haya sido alumna suya, sino porque creo que todos o una gran parte de los que estamos aquí lo hemos sido de una forma directa o indirecta. Efectivamente, yo soy arqueóloga de la Universidad Autónoma, me decía Gonzalo, y mis maestras están por ahí, Concha, pero realmente recuerdo que cuando yo decidí optar por la oposición de conservadores de museos, fue a partir de una serie de intervenciones que en esa fase de no saber qué querer hacer, pero no tener nada claro, o más bien no querer ser funcionaria, yo vengo de otro ámbito, la verdad es que le escuché en un encuentro de documentación de museos, de colecciones de museos, y empecé a oír otra forma de entender los archivos. Conocí un archivo que se había comprado en el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Me pareció interesantísimo la forma en que los hablaba. Después me lo volví a encontrar en un encuentro, seguro que más, pero eso es lo que me acuerdo, en un encuentro en el que organizaba Araceli Pereira, que estaba por ahí, yo creo que en la Fundación Marc, pero es la primera vez que yo oía a alguien decir, y era su director de museos, que quizás estábamos haciendo un ejercicio de sobresaturación de instituciones museísticas, porque crecían los museos en todo el territorio sin que tuvieran personal, sin que hubiera un proyecto, sin que hubiera recursos, más bien con ese ejercicio de inaugurar y hacer cortar y hacer fotos. También evidentemente me sorprendió, era un momento en el que había muchísimas noticias, además en todo el territorio, cada pueblo, cada alcalde quería un museo, no necesariamente un museo de arte contemporáneo, sino un museíto que luego se quedaban sin contenido o con muchos problemas de mantenimiento. Pero después decidí ser conservadora de museos y me enfrenté, como casi todos los que están aquí, a estudiar ese sistema nacional de museos que al principio llegué con muchísima aversión, lo llamábamos el mutocho, lo sabes, ¿no? Con mucha aversión, y en la medida en que iba estudiando, iba viendo, ¿no?, las capas de documentación, iba revisando, iba analizando otras claves
en las que yo me había formado en el ámbito de los museos, básicamente fuera, en América, y había descubierto cómo proyectos pioneros como la Getty o otros, ¿no?, estaban trasladados, traducidos en ese sistema de museos, como dice Antonio, con sentido común, y con un sentido común de hacer posible. Así que mientras montones de mis compañeros y compañeras, muchas de vosotros seguro, trabajabais en esos tesauros, en esas capas, otras, algunas ya trabajaban en museos, en el ámbito de compañeras también del Ministerio, trabajaban en el Ministerio, otros estábamos estudiando y acercándonos a un Andrés que se percibía a partir de las páginas de ese libro, a partir de las capas de conocimiento generado, porque no era un sistema simplemente de recogida de información, sino de generación de conocimiento. Y esa es una de las claves de Andrés desde mi punto de vista, estar siempre un paso más allá, porque unos nos formamos, pero otros proyectan, y él es de los que proyectan. Proyectan desde la experiencia, desde el conocimiento, pero ese sistema es mucho más. Es ese gestor de conocimiento que ahora, hoy en día, en este siglo, un siglo después, ¿no?, en el siglo, estamos hablando de gestión del conocimiento y no de la información. Eso era Domus. Así que nos encontramos todos con un mundo de museos en el que zozobrábamos entre la reordenación, la musealización desde nuevos puntos de vista, como decía Antonio, muchísimas transformaciones. Pero claro, llegó un momento en el que tuve que tomar otra serie de decisiones y tuve el enorme privilegio, de estar al frente de una dirección llena de grandes profesionales. Así que hablo como conservadora de museos, de ese cuerpo facultativo de conservadores de museos, de que me siento profundamente orgullosa y al que pertenece Andrés. Ese cuerpo facultativo de conservadores de museos que gestiona también ese conocimiento adquirido y generado desde los propios museos, también de la mano de la universidad, también de la mano de la sociedad civil, también de la mano de en este caso, de las montones de excavaciones arqueológicas que se generaban fuera y que no se recogían y no se contaban, desde mi punto de vista, suficientemente bien en este museo. Así que llegó un momento en el que, desde esa responsabilidad como directora general de Bellas Artes, y de la mano y siguiendo también la estela de muchos de mis compañeras que habían estado en la subdirección general, Marina, o que habían estado en esa dirección general paso a paso, año a año, tuvimos que tomar una decisión en relación con este museo. Una decisión que no era fácil. Imagínense ustedes que yo me encontré en mi mesa con informes que había firmado yo misma como conservadora de museos, encargado por Marina cuando era su directora general, sobre algún aspecto de este museo. Increíble. Las crisis, ¿no? Antonio dice que el momento de las crisis, el dinero. Yo no sé dónde estaba yo cuando había dinero. Lo que sí que sé es que cuando llegué a la dirección general era la gran crisis económica, política e institucional, pero sobre todo una gran crisis económica, en el que todo el planteamiento estratégico de los grandes proyectos, los superproyectos, se habían quedado en el aire y en el que había que tomar decisiones muy complejas. Una de las decisiones era reordenar el dinero, los fondos, y apostar por hacer poquitas cosas o apostar por este gran museo, que estaba en una fase intermedia compleja. Acabándose la obra, por ahí he visto antes a Juan Pablo, Frade, en un momento realmente difícil. ¿Qué hacíamos? Pues lo que hicimos fue apostar por este gran museo, porque si este salía y éramos capaces de, con el dinero que había y con los recursos que había, salir adelante, todos los demás iban a ir en cadena. Así que primero me reuní con mis compañeras, mayoritariamente compañeras jefas de departamento de este museo, mayoritariamente en aquel momento, desde luego. Y nos planteamos el sumar esfuerzos para arrimar el hombro y conseguirlo. Evidentemente, con mi equipo de la Subdirección General de Museos, que también están por aquí, ¿no? Está Isabel, está Enrique, está Fernando, está Angelio Sousa, no veo a Víctor Cajeao, en fin,
con el equipo, hay muchos más, perdón, hay muchos más, están por ahí. Y me reuní con todos ellos para ver si éramos capaces de organizarlo y sacar adelante esto. Y también con esa gerencia de infraestructuras en el que había que negociar un ejercicio de plurianualidad de los recursos poquitos económicos que había. Así que en ese ejercicio la decisión de todos era avanzar y poder abrir el museo. No necesariamente en una legislatura, y eso sí que es importante, los tiempos de la cultura. Los tiempos de la cultura traspasan las legislaturas, porque son tiempos y hay procesos en los que se requiere la calma, el sosiego, pero sobre todo a los profesionales trabajar. Así que sabíamos que íbamos a traspasar la legislatura, pero no importaba, porque había que hacerlo bien. Así que en un momento determinado, siguiendo con todo ese proceso de tantos años, de tantas personas trabajando, quisimos dar un empujón y reforzar con emoción, pero reforzar con inteligencia, con sentido común, con sutileza y con prestigio de alguien que sabíamos que sabía hacer las cosas. No era una apuesta menor, era realmente importantísima, mucho más complejo de lo que estoy sintetizando, muchísimo más, él lo sabe. Pero él asumió el reto, y asumió el reto de trabajar desde la función pública como servidor público, como conservador de museos, y asumió ese reto de reordenar, de empujar al equipo que estaba trabajando y imprimir no solamente un ritmo, sino un ritmo también ayudar en ese planteamiento de discurso. Una acción coral, como tantas, porque sin los conservadores, sin los ayudantes, sin los restauradores, sin las áreas de difusión de este museo no hubiera sido posible. Pero sin el equipo de la Subdirección General de Museos, todos esos que a veces no tienen nombre, ¿no?, y que están del otro lado, en Plaza del Rey, pues tampoco. Sin la suma de voluntades para apostar, sin tiempos, pero para hacerlo en un plazo concreto y cuanto antes, tampoco hubiera sido posible. Así que era una responsabilidad que asumimos coralmente, y la verdad es que cuando Andrés asumió el reto y la responsabilidad, el momento tan difícil, tan complicado, fue como uno de esos momentos mágicos de la vida de todos, que para mí es comparable a ese descubrimiento de Domus o a esos archivos o a esos contenidos. En fin, sutileza, inteligencia, sentido del humor. Andrés tiene un sentido del humor absolutamente, no iba a decir peculiar, no, inteligente, como es él, ¿no? Sutil, ácido, ¿no? Templanza. Pero él es un gran gestor también de emociones, de capacidades y de emociones y de conocimiento. Pero también es alguien que sabe decir no cuando hay que decir no. Y esto es bien difícil en la vida. Hay que ser coherente, saber muy bien lo que uno quiere para no decir solo sí, sino decir no. Así que, como conservadora de museos, desde la perspectiva de todos los que hemos aprendido y hemos crecido contigo, me siento profundamente orgullosa de que todos estemos aquí. Y eso es lo que hace que yo esté aquí. Y algo más, porque cuando me llamó Carmen, mi compañera además, me llamó Carmen, me di cuenta y me mandó ese currículum, me di cuenta que había algo que no habías hecho nunca y que estás a tiempo de hacer. Y no has sido nunca director de la Academia de Roma y tampoco has sido nunca becario. Así que te entrego el corazón de la Academia para que nos visites como mínimo próximamente. Muchísimas gracias. Y ahora, a continuación, don Gonzalo Ruiz Zapatero. Gonzalo, cuando quieras. Muy bien, buenos días. Primero agradecer el poder estar aquí, que lo hago y estoy con toda la satisfacción por Andrés, somos casi compañeros de curso, compartimos también raíces sorianas y la experiencia del nuevo montaje del MAN y el embarcamiento en la Asociación de Amigos del MAN.
Me gustaría empezar por algo que ha señalado Antonio, que es que detrás de la gran gestión y la trayectoria museística de Andrés hay, desde luego, una base investigadora, desde el principio. Y yo quiero también recordar no solamente esa base investigadora, sino también docente. En nuestra facultad, Andrés fue entre 1987 y 2001, con años interrumpidos por cómo eran los contratos de profesor asociado, fue profesor que impartió etnología, museología y algún año creo que también etnoarqueología. Los estudiantes recibieron un grandísimo estímulo con las clases de Andrés, y también la mejor prueba que queda cuando un profesor pasa por una universidad es la capacidad incluso de dirigir tesis doctorales, a pesar de que no estuvo demasiados años, no sé, al final fueron 8 o 10 años, Andrés dirigió varias tesis doctorales, que eso es creo que muy relevante, y una de ellas de Luis Benítez de Lugo, que en la actualidad es profesor en nuestro propio departamento. Bien, un flash muy rápido de algún recuerdo. Una excursión memorable que hicimos, un viaje de curso en 1979, el último año en el que terminó Andrés, cuando los viajes universitarios eran viajes universitarios, con el profesor Rodrigo Balbín, con Manolo Fernández Miranda, con Federico Bernaldo de Quirós, absolutamente fascinante a las cuevas de la Dordoña, en donde también conseguimos tener una sensación de que profesores y estudiantes estábamos de alguna manera en el mismo barco. Y creo que del mismo año, si la memoria no me traiciona, o poco después, una excavación no menos memorable en la Cueva de los Polvoristas en Ucero, en Soria también, con Andrés, con Marisa Ruiz Gálvez, en la que, bueno, fue una experiencia también iniciática, y recuerdo especialmente una comida que la madre de Andrés nos preparó, porque teníamos una logística muy básica que consistía en que íbamos a comprar carne, la asábamos al aire libre, y ese era el sistema de alimentación que teníamos, ¿no? Bien, a partir de ahí, desde luego, yo la admiración y la valoración de Andrés ha sido continua. Insisto, la lista de publicaciones relacionada con aspectos generales de la museología es muy relevante, no menos toda la primera etapa que hizo de investigación sobre cuestiones etnográficas, especialmente de cerámica popular, con publicaciones de libros que hoy día son un referente en este tipo de investigación, y en los últimos años, pues pilotando también, a partir de la dirección desde el nuevo Museo Arqueológico Nacional, congresos internacionales, 150 años de historia de la arqueología que se celebró aquí en el MAN, o 150 años de una profesión de anticuarios a conservadores, ambos proyectos en los que Andrés fue el inspirador, el alma y la base de todo aquello. Esa faceta docente e investigadora es la que yo creo que también le permitió abordar el tema del relanzamiento del nuevo Museo Arqueológico Nacional, un reto ciertamente complicado. En ese relanzamiento yo tuve una contribución muy pequeñita, pero aprendí mucho y sobre todo aprendí mucho de Andrés. Por una razón muy sencilla, porque la complejidad que representaba lanzar y poner al día el nuevo Museo Arqueológico Nacional exigía tener amplitud de miras, capacidad de coordinación, realismo, como también se ha destacado, realismo en la ejecución de lo que se puede hacer, y algo también que me parece o se me antoja tremendamente importante, respeto estricto por las propuestas de los colaboradores y capacidad de diálogo.
Con todo eso, desde luego, no tiene nada de particular que la compleja tarea de la renovación completa del MAN fuera, yo creo sinceramente, que un completo éxito. El MAN amplió espacios, tiene una museografía a la altura de los tiempos, es un museo abierto, un museo visitado, un museo además apreciado. De alguna manera ha conseguido en ese proyecto Andrés Carretero pilotar lo que para mí es muchas veces un mantra de un colega británico, Brian Fagan, y es que los que trabajamos en la arqueología de una u otra manera nos ocupamos de las gentes del pasado, pero si esa investigación y ese estudio de las gentes del pasado no es útil para las gentes del presente, esa tarea no tiene mucho sentido. Bueno, pues eso es lo que yo creo que el nuevo Museo Arqueológico Nacional ha conseguido, que las gentes del pasado estén en el presente y estén de una manera estimulante. Es verdad, y como yo soy cada vez más raro, debe ser cosa de la edad, y tampoco tengo pelos en la lengua, quiero decir que en toda esa empresa, que yo creo que se ha conducido admirablemente, hay algunas lagunas, como por ejemplo la cuestión de la biblioteca del Museo Arqueológico Nacional, que cuando éramos estudiantes y hacíamos las primeras investigaciones era un grandísimo referente y que posteriormente, bueno, pues la interrupción, la no alimentación con fondos, la dificultad para tener con bibliotecarios, atender la biblioteca, unido a que en los tiempos actuales el online nos va comiendo terreno, bueno, pues la realidad es que esa biblioteca que en su tiempo era el corazón del propio Museo Arqueológico Nacional, bueno, pues bastante ha conseguido Andrés con estar en el momento actual como está esa biblioteca. Y el otro punto que yo creo que también habría que reflexionar sobre él es que un museo como el Museo Arqueológico Nacional debería tener una auténtica proyección como una institución autónoma, una autonomía en su gestión, porque realmente es lo que le permitiría tener, por un lado, una investigación puntera, tiene miembros dentro de todo el cuerpo de la plantilla del MAN sobradamente capacitados para hacer esa investigación y al mismo tiempo también para hacer proyectos de más envergadura. Yo con Andrés una de las cosas que he aprendido es cómo ser capaz de sacar el mayor rendimiento con a veces muy pocos recursos. Y eso es una tarea que se me antoja fantástica. Y todo esto explica por qué cuando a finales de 2019 finalizó su trayectoria la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico Nacional, y Andrés me sugirió que podía presentarme para llevar adelante esa tarea, sencillamente no lo dudé por todo el conocimiento que tenía previo. Es verdad que en el arranque tuvimos la mala fortuna de que al poco tiempo casi de constituirnos, pues se produjo la pandemia de coronavirus. Eso significó pues el tener que hacer actividades o tareas online y no poder tener el contacto directo con nuestros asociados, pero al menos en el último año hemos ido consiguiendo hacer ya actividades como presentaciones de exposiciones, conferencias y sobre todo viajes arqueológicos. Uno fantástico que hicimos en el mes de mayo a los yacimientos tartésicos de Extremadura, y más proyectos que tenemos en mente para seguir en esa misma dirección. Yo creo que efectivamente el ver cómo está esta sala del Museo Arqueológico Nacional quiere mucho decir la tarea fundamental, inteligente, también ha salido esa expresión. El humor es verdad que es un humor un poco soriano, un humor austero, es un humor con mucho sarcasmo, con mucha ironía, pero desde luego Andrés lo tiene clarísimamente. Bueno, esta sala es el mejor testimonio
de que sencillamente la tarea que ha realizado en este museo Andrés Carretero es una tarea extraordinaria. Hay un museólogo al que tengo también bastante aprecio, que es Luis Grau, y Luis Grau, en un libro reciente, El cristal y las sombras, sobre museos y otras ilusiones, decía textualmente: la misión de los museos consiste en proyectarnos al futuro desde un presente insatisfecho, merced a un pasado idealizado. Me parece que son palabras ajustadas y sabias, y yo creo que la tarea que ha hecho con mucha inteligencia Andrés Carretero es que ese pasado idealizado y del que somos conscientes que es idealizado, sencillamente arrojar lo que podemos hacer los investigadores y los gestores, que es arrojar conciencia crítica sobre esa realidad y sobre ese pasado. Mantener esa tensión con una conciencia crítica de ese pasado que investigamos y que sencillamente presentamos. Por todo eso, muchísimas gracias, Andrés. Director general, cuando quieras, adelante. Gracias, Carmen. Ahora, gracias, Carmen. Bueno, yo también, igual que Antonio prometió cuando se jubiló que no iba a hablar en público, yo cuando saqué la oposición de facultativo prometí que iba a abandonar la arqueología, pero el pasado te persigue, igual que me estaba esperando el servicio de arqueología en el Instituto del Patrimonio. Pues hoy las casualidades de la historia, este es un museo histórico, quieren que en el Museo Arqueológico Nacional pues un arqueólogo que ahora ocupa el cargo de director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes tenga que clausurar, tenga que despedir a un referente de la arqueología, de la antropología española, de la museología. Y casi un poco a uno de nuestros veteranos, un recién llegado al cuerpo y además de la Autónoma y segoviano. Bueno, así es la historia. ¿Y cómo hablar de Andrés sin haber apenas conocido a Andrés? Bueno, pues las personas que pasan a la historia, que forman parte de la historia de nosotros, directa o indirectamente, como decía Ángeles, pues las vamos conociendo porque en algún momento de nuestra vida nos encontramos con algo que han proyectado, que han ideado. Yo el primer recuerdo que tengo de Andrés no puede ser otro que el muy tocho. ¿Y cómo nos enfrentamos a algo que es tan grande? Pues en dos tiempos. Primero lo leemos, nos enteramos, lo asimilamos desde un punto de vista teórico, pero luego, claro, como es muy tocho, pues hay que ponerlo en práctica. Así que hay que aprender a ejecutarlo. Y ahí es cuando te das cuenta de lo bien pensado que está. Ahí es cuando te has enfrentado a una tesis doctoral, sabes que la tesis primero se escribe y luego se reescribe, porque está toda llena de flecos, de huecos, de vacíos, de repreguntas que no habías contestado a su debido tiempo. Así que cuando te enfrentas a Domus te das cuenta de lo bien pensado que estuvo. Te das cuenta de cómo era una línea que iba trazando desde un origen, desde una base, todas las posibilidades y que luego se iban incardinando. Bueno, de hecho estamos ya en la quinta versión de Domus, ¿no, Mercedes? Así que algo bueno tenía que tener. Pero luego también, cuando superas el proceso selectivo, bueno, primero también durante la oposición, te enfrentas aquí, en la nave nodriza, en la casa madre de los museos estatales, en la que también con su nacimiento nació nuestro cuerpo. Y te das cuenta, ¿no?, de la potencia, de lo imponente que supone formar parte de una historia tan larga de más de 150 años. Luego aquí te vas perfilando ya servidor público
Y te das cuenta cuando ya entras en el cuerpo de lo difícil que es conseguir las cosas. Y una cosa que se ha mencionado aquí varias veces y que creo que define perfectamente a Andrés es la inteligente paciencia. Se puede ser paciente de dos maneras, se puede tener paciencia de dos maneras. Una paciencia castellana, estoica, y que las cosas pues vengan como tienen que venir, y una paciencia pragmática, una paciencia inteligente, de bueno, pues mientras llegan las cosas vayamos haciendo, vayamos andando. Cuando entras en la administración te das cuenta de que esa es la manera de que se consigan las cosas. Las prisas no es que sean malas consejeras, es que son posibles en nuestro barco. Pero cuando vas consiguiendo pequeños hitos, pequeños logros, vas haciendo un día a día que te permite, y además tienes la generosidad o el saber ver más allá y darte cuenta que las cosas que funcionan son las cosas que tienes que poner en funcionamiento, pero que posiblemente tú no veas funcionar. Y tienes que tener la generosidad de que otros equipos, de que otras personas tomen el testigo, cojan el relevo, porque es una buena idea, porque es un buen proyecto y porque formará parte tarde o temprano del día a día de todos, del funcionamiento de la administración. Y cuando decimos la administración, decimos de la cosa pública, de todos. Este es mi segundo conocimiento de Andrés. Mi tercer conocimiento es quizás un conocimiento más introspectivo, más personal, más desde el análisis de lo que nos rodea y que está más relacionado con mi propia formación. Yo tuve una pequeña frustración cuando hacía la tesis o cuando me dedicaba a la investigación y era el sentimiento de inutilidad. ¿Para qué hacíamos esto? ¿Para qué investigábamos? ¿Para quiénes investigábamos? Yo tampoco había pensado ser ni funcionario ni conservador de museos, pero sí que me di cuenta que había una visión, esa visión pragmática, esa visión utilitaria, esa visión social de cualquier investigación en humanidades que se plasmaba de una forma fácil, casi natural, en los museos. Que los museos se convertían en esos espacios de diálogo, de encuentro, y que entonces la investigación tenía sentido. Entonces la investigación sí merecía la pena. La investigación se transfería a los demás, se hacía útil, se hacía social, y para eso era necesaria, quizás, ahí los arqueólogos, por lo menos los de mi generación, tuvimos que aprender, tuvimos que reaprender a darle una visión antropológica a la arqueología, a darle una visión antropológica continuista, de continuidad viva, de patrimonio vivo, inmaterial. Como diría Pía, no como un tipo de patrimonio, sino como el reverso de todos los patrimonios. Todo eso lo he aprendido ahora y me he dado cuenta de que había personas que lo supieron ver hace mucho tiempo y que permitieron reconducir las naves hacia un punto, creo que ahora mismo, con pocos recursos, con pocos medios, pero que permite tener la solidez, la convicción moral de que ese es el futuro. Así que por estos tres conocimientos, por el primero no sé si darte las gracias, pero por los otros dos, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias y, bueno, Andrés, yo creo que tienes que subir, ¿eh? Bueno, estáis todos ahí. Lo que te pongo el papelito que sigue siendo el esto. Por si acaso. Como queda grabado para la posteridad, que no se equivoquen. Bueno, la verdad es que es una sensación un poco extraña ver a tanta gente en esta sala. La veo muchas tardes a lo largo de todo el año, ¿no? Pero vienen a escuchar a otros, ¿no? No a despedirme a mí y a escucharme a mí, ¿no? La verdad es que os lo agradezco de todo corazón, ¿no? Es emocionante, sencillamente, ¿no?
Bueno, muchas gracias a quienes me acompañan en la mesa. Se ve que les hemos pagado bien, ¿verdad? Se nota muy bien por cómo han hablado todos ellos. Y muchas gracias a todos los que estáis en la sala, por supuesto, y gracias también a los muchos colegas y amigos que me han llamado, me han escrito excusándose porque, bueno, pues las distancias y las lejanías en las que están no les permitían venir, ¿no? Yo siempre he dicho a mis hijos, y supongo que también me lo dirían a mí cuando era joven o cuando era pequeño, que una cosa que había que hacer era buscar una ocupación que te gustara, porque así te ibas a pasar la vida trabajando, pero sin darte cuenta, ¿no? Pasándotelo bien, al menos algunos que otros ratos, pasándotelo bien con tu trabajo. Y yo creo que eso es un elemento clave. O sea, como caigas en un trabajo desgraciado, pues vas a ser un aburrido toda tu vida y no vas a, deseando que llegue la hora de salir del trabajo, ¿no? Mientras que, efectivamente, si te buscas un trabajo que te guste, algo que te apetezca hacer, pues lo vas a llevar con mucha más dignidad todo el tiempo, ¿no? Ahora, mientras estaba escuchando las intervenciones, me iban viniendo a la cabeza pues muchos de los proyectos en los que he estado metido a lo largo de mi vida laboral al menos, ¿no? Porque sí me he dado cuenta el otro día cuando intentaba pergeñar unas cuantas palabras para no perderme en lo que quería contaros, me daba cuenta de que yo no podía hablar en términos de puestos laborales, ¿no? De primero fui no sé qué y luego fui no sé cuántos y luego... Sí, ahí están todos esos papeles administrativos en el boletín y demás, pero o eran proyectos o yo me encargaba de intentar convertir en proyectos esos cambios de ubicación, esos cambios laborales, esos nuevos puestos de trabajo. Pues no es que ahora voy a ser conservador en no sé dónde, no, es que ahora voy a imbricar ese nuevo puesto en uno u otro proyecto, ¿no? Y esos proyectos aparecen vinculados sistemáticamente a personas, a nombres de personas pues, que me han ido acompañando a lo largo de toda mi vida, ¿no? No debería citar nombres, ya lo sé, porque no voy a citar a todos y luego a la salida me empezaréis a regañar y ¿por qué a mí no? ¿Por qué no me has citado? Y no sé cuántos, ¿no? Pero yo creo que hay algunos cuantos que sí merece la pena citar, ¿no? Pues Antonio Limón, el primero, ¿no? Efectivamente, yo empecé a trabajar en etnología con Antonio en la facultad y luego entré en el mundo de los museos también con él en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla y ya allí me quedé enganchado, ¿no? El otro día veía en el currículum que la primera exposición que montamos fue en 1978, ¿no? Que hace ya un tiempecito bastante lejano, ¿no? O, por ejemplo, no me queda más remedio que citar a Manolo Fernández Miranda, un jefe que tenía plena confianza en todos sus súbditos, porque éramos súbditos más que otra cosa, y además conseguidor de todo, ¿no? Facilitador de todo lo que pueda. Allí donde podía ayudarte, él ayudaba, ¿no? Y yo creo que eso también a mí me inspiró bastante en cuál tenía que ser la mecánica de relación con la gente que tenía alrededor, con la gente con la que trabajaba, ¿no? Con la que iba a ir trabajando a lo largo de toda la vida, al tratar de hacer las cosas lo más sencillas y lo más suaves, usar un término cariñoso, en la vida cotidiana, ¿no? O a Paloma Acuña, que está por ahí, que no solo me embarcó en un larguísimo viaje de museos etnográficos franceses, en la época en que Rivière todavía dirigía aquel mundo, o sea que también hace unos poquitos años, sino que además financió la entrada del primer ordenador en el Museo del Pueblo Español, en un momento en que no sabíamos ni qué significaba eso de PC. O sea, digo, era una cosa relativamente nueva que no sabíamos, como digo, ni cómo funcionaba aquello, ¿no? O a Manuel Verges, con el que manchamos muchas batas desembalando las colecciones del pueblo español y reflexionándolas. A medida que íbamos desembalando colecciones, íbamos reflexionando sobre lo que significaban unas u otras piezas y lo que faltaba, lo que sobraba y por dónde tenía que irse reconduciendo el museo, ¿no? Era como una gran excavación arqueológica en los sótanos de la antigua Facultad de San Carlos en Atocha, ¿no? O
o a José María Luzón, por ejemplo, que en un momento dado decidió que yo podía hacer algo útil en la subdirección de museos y me tuvo sufriendo la dureza real de la gestión administrativa pura y dura, ¿no? Pero que me vino bien porque eliminó cualquier resto de creencia juvenil de que con la buena voluntad todo sale adelante, ¿no? Es completamente mentira. Efectivamente hay que ser pragmático, como decíais, porque si no, nada sale adelante si no le metes mucho pragmatismo, ¿no? O a Marina Chinchilla y todo el equipo de la Comisión de Normalización Documental, aunque solo sea por todas las paellas que nos tomamos en la cafetería del museo, en la reunión semanal que durante años tuvimos para el desarrollo del sistema, ¿no? O a una persona alejada de nuestro mundo, aunque en un momento dado tuvo un acercamiento, que es Luis Buñuel, que desde su perspectiva intelectual de TAC, completamente alejada de nuestra visión, tuvo la perspicacia de ver el interés del mutocho, ver que eso era un elemento que podía ser de utilidad y no solo publicó, se empeñó en publicar el libro. Aquello se publicó porque él se empeñó. Nosotros decíamos que no, que esto está todavía crudo, que hay que seguir con ello, no sé cuántos. No hay que publicarlo y hay que encargar el desarrollo informático, ¿no? Bien, pues gracias a eso evitó que el informe quedara en un cajón de la mesa siguiendo la tradición de la casa, ¿no? Que los informes están hechos para que se queden en uno u otro cajón, ¿no? O en tiempos más cercanos, pues por ejemplo, en todo el equipo del periodo de montaje del Museo del Traje, ¿no? Un equipo que con denuedo y sin horarios trabajaron con absoluta intensidad para lograr que un capricho se convirtiera en un museo, bueno, pues digno, por lo menos, digno si es que no, pues ya no llegábamos a otra cosa, ¿no? Y bueno, pues a Carmen Marcos, aquí conmigo, un poco como representante de todo el colectivo de técnicos del Museo Arqueológico, es imposible citarlos a todos con los que son, y que durante 12 años pues, han aguantado mis propuestas, mis manías, mis instrucciones, o los continuos recordatorios de hasta el último detalle de lo que iba a pasar o de lo que íbamos a hacer ese día, porque ya sé que está todo controlado, pero a lo mejor a alguien se le ha olvidado algo, entonces más vale volver a insistir en cómo tienen que desarrollarse las cosas, ¿no? Para asegurarse de que salga bien, ¿no? Ahí estamos. Bueno, puede parecer que estos nombres que he citado son, no sé, los más importantes o los que más peso han tenido en el desarrollo de mi vida laboral, ¿no? Pero la realidad es que sois muchos más los importantes, ¿no? Sois, bueno, pues todos los que habéis trabajado a mi lado, codo con codo, durante 40 años, con la profesionalidad, la dedicación y el cariño que requiere el patrimonio cultural, ¿no? Si uno no tiene cariño por el patrimonio cultural, no puede hacer nunca bien esa tarea, ¿no? A algunos les he enseñado, efectivamente, y otros me habéis enseñado muchas cosas, aunque a veces no fuerais conscientes de ello, ¿no? Bueno, no os voy a torturar mucho con mi vida y milagros, porque queremos irnos a tomar un vino lo antes posible, y solo quiero centrarme en algunos comentarios pues, en el último proyecto en el que he estado, el de este Museo Arqueológico Nacional en el que nos encontramos, ¿no? Bueno, Ángeles Albert, una colega que siempre me tuvo en gran estima profesional, ¿se entiende? Nada más, me ofreció un día la dirección del Museo Arqueológico Nacional, en un momento crítico, como ella estaba diciendo, que se estaba la reforma del inmueble, de todo el edificio, y se iba a empezar a contratar el montaje museográfico, etcétera, ¿no? La verdad es que, bueno, era una situación difícil y había que pensarlo 3 veces, pero, por otro lado, era una oferta que es que ningún técnico de museos podía rechazar. ¿Cómo decías que no querías montar un museo de 10.000 metros cuadrados de exposición, con un equipo técnico espléndido dentro de la casa, con un montón de colaboradores, investigadores y profesores universitarios dispuestos a colaborar y ayudar
en todo lo que pudieran, con un equipo de arquitectos y todo el personal de la gerencia y todos los técnicos de la subdirección de museos que te llevaban como en volandas, rápidamente resolviendo todos los problemas que podían ir surgiendo y con una de las mejores empresas de museografía del país. Y además con los presupuestos aprobados. O sea, no había que pelear por los presupuestos, ya estaba el dinero aprobado. Claro, evidentemente a finales del 2010 aterricé en el Museo Arqueológico Nacional para intentar sacar adelante el proyecto lo mejor que pudiéramos, ¿no? Bien, al margen de la necesaria modernización de la tecnología y de la estética expositiva y de los arreglos necesarios en el edificio, etcétera, y del cambio, de la modernización de los conceptos históricos del discurso, creo que uno de los fines esenciales que nos planteamos con la nueva exposición fue hacer el museo accesible al mayor número posible de segmentos de público. Dirigirlo, como digo, no al público general, eso no existe, no hay público general, hay muchos segmentos con características diferentes de público y hay que intentar hacer un discurso que llegue a la mayor parte de esos segmentos, ¿no? Y bueno, pues cuestión que parece que logramos bastante bien, ¿no? En el único estudio de público que se ha podido hacer después de la inauguración, queda patente que ha ido bajando el número de visitantes con titulación superior. Antes el número de visitantes licenciados o doctores era del 70%, pues ahora ha ido bajando algo esa cifra y a cambio ha subido de manera significativa el número de visitantes que reconocen no tener estudios o tener estudios básicos de primaria, lo cual creo que es un logro del que debemos felicitarnos, ¿no? Haber conseguido que ese público, sin una formación previa ni en historia ni en prácticamente nada, vea apetecible, vea de interés venir a nuestro museo, ¿no? Y en paralelo con ello, el museo ha conseguido, era otra de las metas, aumentar el número general de visitantes, ¿no? Desde los 150.000, 200.000 que tenía antes de la reforma, pues desde entonces estamos en una media de 500.000 de visitantes al año, con el gran hito de 1 millón de visitantes en el primer año de apertura entre 2014 y 2015, ¿no? Igualmente, una de las metas era que el museo no se limitara a ser una exposición, un lugar con unas salas donde uno entra, ve piezas, etcétera, sino que fuera un lugar donde pasaran cosas, donde pasara algo, donde todos los días hubiera algo más que hacer que ver las piezas en las vitrinas, ¿no? Si veis la memoria de actividades de 2021, y pensando que estamos en la salida todavía de la pandemia y demás, en ese año hubo más de 1.700 sesiones de actividades diversas. Si cuando veáis la del 2022 serán el mismo número o mayor todavía, ¿no? Desde visitas guiadas, conferencias, reuniones, conciertos, por citar algunas de las más habituales. Es decir, en este museo cada día de media pasan 5 cosas. Además de que puedas ver la exposición, como digo, pues todos los días pasan cosas, que es una de las metas, ¿no? Que cualquiera pueda decir, voy al arqueológico a ver qué hay hoy, a ver qué pasa hoy en el museo, ¿no? Bien, y junto a todas esas actividades destinadas a esos segmentos de público no especializado, nos planteamos el recuperar la relación que históricamente el museo ha tenido siempre con la disciplina arqueológica, ¿no? Con las universidades y con los centros de investigación, ¿no? Desde las transferencias en materia de educación y de cultura a las comunidades autónomas, pues la nueva estructura administrativa ha producido una gran dispersión tanto del conocimiento como de la difusión y de las publicaciones de la investigación. Entonces nos planteamos el volver a ser un punto, un foco, un referente de difusión de la actividad arqueológica en todo el país, ¿no? Y desde el inicio de las nuevas actividades, pues hemos ido organizando un buen número de conferencias, congresos, reuniones y tal. Unas muy especializadas, destinadas
a los investigadores, y otras de un carácter mucho más general destinados al público global, ¿no? Y todas esas, o la mayor parte de ellas, han subido a nuestro canal YouTube, donde ahora mismo tenéis más de 1.700 grabaciones de todas esas sesiones científicas que se han ido produciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora bien, si esta reforma y nueva puesta en marcha del museo ha supuesto unas grandes mejoras de infraestructura y una serie de facilidades, con una dotación de equipamientos como este mismo salón, que el museo nunca había tenido hasta entonces, pues la verdad es que esa renovación tampoco ha ido acompañada de una mejora en las condiciones de funcionamiento, pues en cuanto a presupuestos, a plantilla de personal o al propio marco legal, ¿no?, como se ha citado antes, ¿no? Ese volumen de actividades que citaba se ha realizado con un mínimo presupuesto, ¿no? No vamos a entrar en detalles, en la memoria anual tenéis los datos. Se ha realizado gracias al esfuerzo directo del personal del museo y a la colaboración desinteresada de un buen número de profesores, de investigadores y de instituciones que han colaborado con nosotros, ¿no? Y que han colaborado con nosotros quiere decir que cientos de investigadores, no uno ni dos, cientos de investigadores no han cobrado un solo honorario por dar sus conferencias o sus participaciones en las actividades. No hubiera habido dinero en los presupuestos del museo para ello, pero nadie ha dicho, no, yo si no me pagan no voy. Todo el mundo ha venido gentilmente a participar, a dar la conferencia o a estar en una mesa redonda o en lo que le tocara en el momento en que fuera, ¿no? Y se han hecho gracias a los patrocinadores de empresas privadas con los que hemos podido ir contactando y que de manera absolutamente generosa, porque no podíamos ofrecerles prácticamente ninguna contrapartida que a una empresa le supusiera ningún tipo de beneficio o ventaja, han colaborado y continúan colaborando con nosotros, ¿no? O a instituciones pues como Acción Cultural Española, que a lo largo de estos años ha ido apoyando de manera prácticamente sistemática todas nuestras exposiciones temporales, ¿no? O gracias a la Asociación de Amigos del Museo, que no solo es un punto de contacto para el MAN con la sociedad, sino que además nos sirve de elemento de gestión para muchos de esos fondos privados que llegan y que, bueno, pues por la vía administrativa ordinaria no hubiéramos podido gestionar en ningún momento, ¿no? En las últimas reuniones del patronato, yo al cerrar la memoria de actividades, la presentación de la memoria, siempre ponía el símil de una escalera de caracol. Digo, mire, el museo, como cualquier institución viva, está en una continua espiral, no está quieta. Estamos en una espiral que sube. Yo tengo unos recursos, tengo un personal, con ello hago unas actividades y quiero hacer más actividades, entonces necesito más personal y necesito más presupuesto, y así el museo va subiendo. Si no hay esos recursos, pues el museo lo que va es hacia abajo, no se mantiene estable nunca, no queda en un punto de quietud, sino que irá yendo hacia abajo e irá empobreciéndose paulatinamente, ¿no? Y creo que en este momento el museo está en ese punto de que cada vez es más difícil subir. Cada vez es más difícil subir porque cada vez tenemos más actividades. Entonces, cada vez es más difícil conseguir más dinero y más personal y más de todo para continuar subiendo. Pero no puede ser que de ninguna manera vaya a ir bajando, ¿no? La herramienta para facilitar ese crecimiento helicoidal en nuestro marco legal, en nuestro sistema legal, sería la autonomía administrativa, ¿no? Como también se ha citado, ¿no? Y autonomía que el Museo Arqueológico tuvo ya, por cierto, hace bastantes años, luego perdió por causas históricas. Tal. A pesar de los intentos, a pesar de la redacción de todos los documentos de partida para el proceso legal, a pesar de que en la anterior legislatura los dos grandes partidos del país llevaron en su programa electoral peticiones de mejora de autonomía para el Museo Arqueológico Nacional, todavía no hemos conseguido llegar a ese organismo autónomo, ¿no? Espero que la persona que me suceda en el cargo
tenga el suficiente empuje, la suficiente energía y conocimiento de la estructura administrativa y, a ser posible, contactos políticos para conseguir lograrlo, ¿no? Porque que no hayamos llegado hasta ahora no quiere decir que no vayamos a llegar. Hay que ser pragmáticos e ir paso a paso, avanzando. Y ahora toca esperar a la siguiente legislatura, ¿no? A un año, cuando entramos en año electoral, no merece la pena que nadie pierda 10 minutos hablando de la autonomía del museo, más que yo aquí, ¿no? Pero quien me suceda, según pongan un nuevo ministro de Cultura, tendrá que ir a su despacho a decir, mire, jefe, usted ya sé que no sabe de lo que le hablo, pero y empezar con el asunto una vez más, ¿no? En fin, volviendo a las ideas del comienzo, por mucho que trabajes, nunca consigues hacer todas las cosas que te gustan, ¿no? Ni mucho menos lograr que todas sean tan perfectas como quieres. Pero no podemos ser egoístas y hay que dejar para los que vienen detrás que hagan algo, ¿no? Porque si se lo dejamos todo hecho, todo arregladito, no van a tener trabajo, ¿no? Bien, feliz de veros en La Brecha a todos y de haber colaborado con tantos de vosotros. Pues llega para mí el momento de cambiar el ritmo, de cambiar los objetivos y de buscar nuevas ocupaciones, entre ellas las de dedicar un poco más de tiempo a mi familia y a los amigos que los he tenido un poco abandonados, ¿no? Con esto de los museos. Y esto es lo que llaman jubilación, ¿vale? Muchas gracias a todos.